Bien, para los jóvenes que comparten cátedra en Física 1, que es logística, este, por este medio vamos a estar tomando las clases, acordando todos los pormenores. Para esta tercera unidad la dividí en dos sesiones, la primera que corresponde al equilibrio de cuerpos rígidos y una segunda sesión que comprende lo que es el movimiento rectilíneo y rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, bueno, aquí aparece en esta dirección de correo, ya me han estado enviando los trabajos, los estoy revisando. Cualquier duda también a mi cuenta de Facebook. Todos los trabajos deben de contener los elementos que marca la guía, que ahora sí las directrices que vamos viendo aquí. A ver, entonces, para la segunda unidad del trabajo de investigación, que fue del dinamómetro, funcionamiento, construcción y clasificación, ese trabajo que ya me han estado reportando tiene un valor o tiene una ponderación de 70, mientras que el problemario resuelto al final de la primera unidad, ese problemario que ustedes se llevaron a casa, le vamos a tomar un valor de 30%. ¿Sí? Ahora, la tercera unidad, ¿cómo se va a calificar? Decíamos un problemario, que ese problemario me lo entregan el 15 de mayo y un ensayo el 27 de mayo. Entonces, las sesiones que vamos a estar tomando, al menos esta y las siguientes, corresponden a el tema de equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Ok? Bien. Recordando entonces de lo último que se vio en la primera unidad, vamos a recordar que el método analítico básicamente consiste en la descomposición de fuerzas en X y en Y de los vectores que confluyen en un punto. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí podemos ver que tenemos que, si tenemos una fuerza 1, cantidad vectorial, un vector 1, un vector 2, la suma de estos vectores obviamente se puede obtener con la descomposición ortogonal en X y en Y, los componentes en X y en Y, con las funciones o las proyecciones en los ejes mediante las funciones trigonométricas seno y coseno, que ya lo hicimos en clase. Total que la resultante entonces en el eje Y será la sumatoria de esas fuerzas componentes en Y, mientras que la resultante de fuerzas en X también será aquí en X y en Y obviamente será esa sumatoria. Bien, aplicando el teorema de Pitágoras, entonces la resultante total será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las resultantes en los ejes, como ya lo vimos en clase. Ahora bien, hablamos de el ángulo de inclinación que tiene la resultante. Bueno, puede obtenerse mediante la función trigonométrica que involucra a la tangente, o el ángulo θ será la tangente inversa de la relación de la resultante en Y sobre la resultante en X, como también lo vimos en clase. Bien. Ahora, en el equilibrio de cuerpos rígidos existe una interacción de fuerzas que confluyen precisamente en ese cuerpo. Como podemos ver, aquí está un bloque. En ese bloque, bueno, si está sometido a un tirón o a un empuje, debemos interpretarla mediante un vector. Aquí en el punto 1 dice una fuerza es un empujón, es un tirón. Una fuerza es una interacción entre dos objetos. Y también una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. Eso es desde el punto de vista básico. ¿Sí? Ahora bien, como veíamos en la segunda unidad, en lo poco que avanzamos, pues dijimos que existían fuerzas que estaban invisibles, debíamos de conceptualizarlas, en este caso la fuerza normal y la fuerza de fricción, así como la fuerza que representa el peso y también la tensión.
que precisamente fue el trabajo que ustedes hicieron con el dinamómetro para medir fuerzas de tensión. La fuerza normal dice que es un empuje, ¿sí?, sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. Si dejan ustedes un objeto sobre una superficie, sobre una mesa, existe una fuerza normal. Pero también existe un peso que va dirigido al centro de la Tierra y por lo tanto el objeto permanece en equilibrio. La fuerza de fricción, como podemos ver, va a ser una fuerza que en este caso va a impedir el que un objeto se desplace libremente, porque siempre va a ofrecer oposición. Una fuerza de fricción puede ser una mesa que tiene cierta irregularidad y por lo tanto un objeto que se deslice sobre ella pues lo hará con dificultad, ¿no?, con cierta dificultad. Dice que la fuerza de fricción es paralela a la superficie. Esa es una característica importante. Bien, la fuerza de tensión. Dice, una fuerza de un tirón es un ejemplo muy claro de una fuerza de tensión. Una cuerda, un cable que sujeta un poste, también ejerce una fuerza de tensión. Un cable que sujeta una torre de telecomunicaciones es un tensor, es una fuerza de tensión. Y como podemos ver, se puede medir mediante el dinamómetro. Bien, el peso obviamente también es una fuerza. Es el tirón que la fuerza de gravedad ejerce sobre todo objeto que está sobre la superficie terrestre. En este caso aquí, la fuerza de gravedad o nuestra condición, nuestra aceleración, es de 9.80 metros por segundo al cuadrado hacia el centro de la Tierra y por lo tanto la fuerza con que esa masa es jalada o alada hacia el centro de la Tierra es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces una masa de 1 kilogramo es sometida a una fuerza, a un peso de 9.8 newtons. Esto es una constante, la aceleración de la gravedad. Y bien, el equilibrio de un cuerpo rígido, que por ejemplo esta es una caja, estamos observando aquí que la caja tiene un peso, tiene un vector también, que es el vector de fuerza normal, y también tiene un vector que en este caso representa el empuje que está realizando la persona. No se está representando ningún vector de fricción porque en este caso no es considerado en el problema, aunque las condiciones podrían cambiar y entonces habría que involucrarlo en el diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a ver. Para que esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas que confluyen en ese cuerpo rígido debe ser cero, lo que significa que la sumatoria de fuerzas en X y en Y tienen que ser cero también. Entonces, como estamos investigando el equilibrio de cuerpos rígidos, necesitamos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuál es el modelo a seguir para resolver problemas de equilibrio? Bueno, primeramente, interpretar las leyes de Newton, la primera y la segunda básicamente, la tercera también como consecuencia, pero la primera ley más que nada porque nos dice que un cuerpo que está en reposo va a seguir en reposo siempre y cuando la resultante de las fuerzas que confluyen en él es cero y sigue en movimiento, ¿sí? La resultante también de esas fuerzas es cero. La segunda ley de Newton nos habla directamente de la fuerza de aceleración que ese cuerpo va a experimentar cuando se le somete a un empuje, ¿no? Es una aceleración que le produce un empuje. Ese empuje es proporcional a el producto masa por aceleración, que es básicamente la segunda ley de Newton. Como podemos ver, la aceleración producida va a tener componentes en X y en Y, así que la sumatoria de fuerzas en X será la masa por la aceleración en X, la sumatoria de fuerzas en Y será la masa por la aceleración en Y y sucesivamente.
Y bien, la representación de un cuerpo o de un problema de equilibrio va a llevar un diagrama de cuerpo libre, que es un diagrama de vectores, lo que hemos venido viendo como modelo simple, que dice que va a capturar los vectores que resumen la condición. En este caso es un esquema donde solo aparecen vectores: la fuerza de tensión, fuerza normal, el peso y la fricción cuando sea requerida o citada. Bien, entonces aquí me dice cuál es la estrategia a seguir para resolver este tipo de problemas. En su literatura, en la página 126, toca el tema de los diagramas de cuerpo libre. Ahí ustedes pueden checar algunas condiciones. La teoría va de la mano, la lleva muy bien, de la 126 a la 128. Por ejemplo, un diagrama de cuerpo libre de una condición, en este caso hay dos personas que empujan un objeto y estamos observando que la persona 1 empuja en la dirección que aparece, 60 grados a partir del eje X con 100 newtons, la otra persona con 140 newtons con 30 grados, y esto obviamente va a tener una consecuencia, una resultante que la podemos analizar desde el punto de vista para tomar la resultante y ver qué otras opciones nos da el problema, qué podemos hacer con lo que se nos solicita. Y van a resolver este problema con la aplicación de la teoría del diagrama de cuerpo libre, con lo cual este problemita también va a formar parte de ese problemario, de ese primer problemario que estamos diciendo que vale 50%. El otro 50% pues va a ser el ensayo para el movimiento rectilíneo y rectilíneo uniformemente acelerado. Cualquier duda o aclaración, estoy en mi cuenta de Facebook y en correo, en mi cuenta, en mi dirección de correo electrónico me pueden entregar ya en sí los avances, como vayamos checando esto. Ok, jóvenes, cuídense y que tengan una buena tarde.